Me llamo Octavia Mendieta. A mis 68 años todavía me despierto antes del amanecer. Los viejos hábitos se aferran a mí como la luz de la mañana al cristal. Durante 40 años fui arquitecta no famosa, pero constante. Construí escuelas, centros comunitarios, lugares, hechos para durar. Mi cuerpo se jubiló, pero mi mente sigue ordenando el mundo, en ángulos y cargas. En arquitectura decimos que el peso debe descansar sobre algo que lo soporte. Creía que esa regla también aplicaba a las personas. Esa mañana mi cocina olía a pan tostado y a cera de cedro. Los planos que estaba dibujando para un proyecto de vivienda comunitaria estaban abiertos junto a mi taza de café. El teléfono vibró una vez deslizándose por la encimera como si buscara atención. Era un mensaje grupal titulado «Viaje familiar Mendieta». Hemos decidido que mamá tomará tu lugar. Ella lo merece más. Lo leí 2 veces, luego otra, como si repetir cambiara la geometría. El mensaje venía de Camila, mi nuera. Su madre Elena era mamá. No había saludo ni firma, ni siquiera mi nombre, solo un hemos y un decidido. Afuera las gaviotas graznaban sobre la bahía de Ensenada y se oía el claxon de un ferry cerca de Isla Mujeres. El mundo aún era lo bastante cortés como para seguir sin mí. Miré el mensaje hasta que mi reflejo apareció en la pantalla oscura, cabello plateado como ceniza, ojos más claros de lo que recordaba. El viaje fue mi idea, unas vacaciones familiares de 500.000 pesos a Cancún pagadas con los ahorros que acumulé tras la muerte de mi esposo. 10 días de Sol Tours, por la selva, cenas frente al mar. Una forma de celebrar los años en que Javier y Camila me apoyaron tras quedar viuda. Mi regalo, mi firma en cada reservación. Ahora, al parecer, mi regalo ya no me incluía. Dejé el teléfono con cuidado, evitando derramar el café. No llamé a nadie ni redacté una respuesta. Mis manos no temblaron, aunque noté un leve pulso detrás de mi pulgar, constante pero pesado. Abrí mi agenda de cuero, la misma que usé en mi último año en la firma, y escribí una sola palabra en la parte superior: merecer. La palabra parecía común, pero cargaba peso. Inclinó algo dentro de mí, una grieta pequeña, casi invisible. Cerré la agenda, alineé su borde con la esquina de la mesa y exhalé. El claxon del ferry sonó otra vez más largo. Al otro lado de la bahía, el sol matutino iluminaba las ventanas de casas que alguna vez diseñé. Sus marcos seguían rectos. Sus vigas aún sostenían. Tomé un sorbo lento de café y dejé que el calor llegara y se ates a mi pecho. Si el peso debe descansar sobre lo que puede soportarlo, tal vez el mío había estado apoyado en soportes equivocados por demasiado tiempo. Para el mediodía abrí mi laptop y comencé una nueva hoja de cálculo. En la parte superior escribí en negritas: gastos de Cancún, revaluación. A la mañana siguiente desperté antes del sol otra vez. La casa estaba en silencio, salvo por el clic del radiador al encenderse, el sonido que hacen las tuberías viejas cuando recuerdan el calor. Me moví por la cocina en piloto automático. Llené la tetera, me di el café, coloqué la cuchara justo en su lugar. La rutina era consuelo. La rutina no preguntaba. El amargor del primer sorbo me estabilizó. Abrí mi laptop en la mesa del comedor, la pantalla reflejando mi rostro en la luz grisácea. La hoja de cálculo de ayer. Gastos de Cancún. Revaluación esperaba como una frase sin terminar. Comencé a llenar las celdas una por una. Vuelos 175.000 pesos. Hotel 140.000 pesos. Excursión a la selva 45.000 pesos. Cena frente al mar 28.000 pesos. Regalos seguros, propinas 37.000 pesos. Cada número antes significaba generosidad, emoción, orgullo. Ahora cada cifra se sentía como un moretón que estaba catalogando. Sumé los totales al margen, revisé la fórmula 2 veces para asegurarme. Viejos hábitos, mide 2 veces, corta una. Hice una pausa para estirar los dedos. Las articulaciones de mi mano derecha dolían, un eco sordo de los años que pasé dibujando. Hasta la noche. No era el dolor lo que me molestaba, sino el recuerdo que traía la voz de mi esposo. Construye para quienes están solos, decía Salvador. Ahí comienza la fuerza. Él era ingeniero metódico hasta los huesos.
el tipo de hombre que encontraba equilibrio en cualquier estructura. Cuando nos conocimos me dijo que admiraba que no diseñara primero por belleza, sino por resistencia. Ese era nuestro lenguaje común, la precisión como amor. Tras su muerte intenté aplicar ese lenguaje a la familia, mantener todo estable para Javier. Pagué colegiaturas, compré su primera camioneta usada de El Enganche cuando él y Camila quisieron su casa. Se sentía como un trabajo de soporte la maternidad como arquitectura. En algún momento olvidé verificar si las vigas estaban agrietándose. La hoja de cálculo parpadeaba el cursor, esperando. Abrí una nueva columna junto a cada gasto y escribí una sola palabra: mío. Vuelos mío. Hotel mío. Excursión a la selva mío. Cada tecla era deliberada, un martillo suave clavando puntas en un marco. La propiedad restaurada no por venganza, sino por claridad. La casa crujió cuando el sol comenzó a salir sobre la bahía de Ensenada. Desde mi ventana vi un ferry deslizarse por la niebla matutina, pequeñas figuras en cubierta con abrigos de invierno. Me pregunté si Javier y Camila estarían despiertos, si estarían enviando mensajes sobre el viaje sobre el asiento que solía ser mío. No tomé el teléfono. El silencio a mi alrededor se sentía más pesado de lo que debería, pero resistía. Terminé la lista, guardé el archivo e imprimí una copia para el cajón, donde guardaba cosas que no quería olvidar. Mientras la impresora zumbaba, noté lo limpia que estaba la mesa donde Salvador y yo ordenábamos facturas y planos, donde Javier hacía sus tareas de geometría. Había una marca circular cerca del borde, una mancha de café, que nunca logré lijar del todo. Una imperfección en una superficie por lo demás lisa. Pasé mi dedo por ella y pensé, no todas las manchas son accidentes. Algunas son recordatorios. Cuando el papel se enfrió en mis manos, la habitación olía ligeramente a tinta y aceite de cedro. Tomé otro sorbo de café ahora más fuerte y coloqué la hoja de cálculo junto a mi agenda. La palabra merecer seguía esperando en la página de ayer, subrayada una vez. Miré ambas páginas juntas, la acusación y el balance, y sentí que algo se alineaba. No era cierre ni enojo, solo alineación. Como una viga encontrando su lugar tras años de tensión silenciosa. Afuera la luz se intensificó clara y fría sobre la bahía. Cerré la laptop, enjuagué la taza y comencé a reunir los estados de cuenta que necesitaría después. La primera vez que le presté dinero a Javier fue para libros de texto. Acababa de empezar la maestría en Mérida, trabajando noches en un muelle de carga y llamándome cada domingo para decirme que estaba bien. Sabía que no lo estaba. Las llamadas eran más cortas, cada semana su voz más débil. Así que una tarde le transferí 45.000 pesos con una nota que decía solo para respirar. Esa noche llamó mitad agradecido, mitad avergonzado. «Te lo devolveré pronto», prometió. Le dije que no tuviera prisa. Nunca lo hizo. Después de eso, ayudar se volvió un reflejo. Cuando él y Camila se comprometieron, cubrí la mayor parte del depósito de la boda. Cuando su primer contrato de renta falló, puse la casa y a mi nombre, y les dejé comprarla por la mitad de su valor. Me decía que estaba facilitándoles las cosas, poniendo una base más sólida. Camila siempre me agradecía con elegancia. Tenía una forma de usar la calidez como herramienta, una gratitud brillante que te hacía sentir generoso solo por estar cerca. Metalia llamaba Tavi. Decía que me hacía sonar más joven. Casi me gustaba. Cuando abrió su boutique 2 años después, firmé como aval del préstamo sin dudar. Prometió devolverme con intereses una vez que las ventas despegaran. Cuando las ventas no despegaron, empezó a enviar velas y bufandas en cajas de regalo. Pequeños detalles, decía. Ya has hecho demasiado. En ese momento pensé que estaba alejándose de la dependencia. Ahora veo que era su forma de reemplazar el pago con sentimentalismo. Me decía que eso hacen las madres, suavizar los bordes ásperos de la vida para sus hijos, ocultar los clavos y vigas para que otros puedan caminar seguros.
El apoyo debe ser invisible, solía decir. Si vieran lo difícil que es sostener todo, podrían sentirse agobiados. No quería eso. Pero la invisibilidad se vuelve hábito. El hábito se vuelve estructura. Y la estructura, sin probarse, comienzas a ceder. La primera grieta real apareció la primavera pasada cuando Javier mencionó refinanciar la casa. «Ya podemos manejarlo», dijo sin saber que la hipoteca seguía a mi nombre. Recuerdo la pausa cuando se lo recordé. «Oh», dijo suavemente, «lo olvidé». Olvidé. Esa palabra se quedó conmigo más tiempo del que admití. En los meses siguientes empecé a notar otras ausencias. Cuántas veces la boutique de Camila usaba mi dirección para entregas, cómo mi número de tarjeta aparecía en sus reservas de vuelos y paquetes de vacaciones. Nada malicioso, solo asumido. La facilidad de dar por sentado. Supongo que eso pasa cuando la generosidad se convierte en el papel tapiz de una familia. Nadie lo nota hasta que el color se desvanece. La mañana después de terminar la hoja de cálculo, revisé carpetas viejas en el archivo, documentos de préstamos, formularios fiscales, correos de bancos. Cada registro era como un mapa de decisiones tomadas por amor y conveniencia, cada una borrándome un poco más. Cerré el cajón con suavidad dejando que los papeles se asentaran. Afuera la bahía era un plateado opaco bajo un cielo nublado. En algún lugar al otro lado del agua, un ferry dejaba el muelle su estela ensanchándose constante e inevitable. Me quedé allí un rato escuchando el leve zumbido del motor y me di cuenta de que cada favor que había dado me había llevado más lejos de la orilla que quería proteger. Fue a principios de otoño cuando mencioné el viaje. El aire traía ese frío sutil que Ensenada guarda para octubre, lo bastante fresco para abrigos, pero no a un invierno. Los invité a cenar en mi casa, la misma donde creció Javier, con la mesa de nogal largo que Salvador construyó, antes de que sus manos comenzaran a temblar. Cociné de más como siempre. Salmón al horno con eneldo, calabaza asada, un pastel que se negó a cuajar en el centro. Me dije que no importaba. No se trataba de la comida. Se trataba de darles algo bueno para recordar. Javier llegó primero revisando su teléfono antes de besarme la mejilla. Camila llegó minutos después, su perfume suave pero persistente, como algo que quería quedarse. Llevaba un vestido de su boutique seda color crema, del tipo que atrapa la luz. Me saludó con una sonrisa que parecía perfecta desde lejos. «Tu mesa está como de revista, Tavi», dijo mirando las flores. «¿Sacaste la idea de Instagram? Me encanta que por fin lo uses». No lo usaba. Ni siquiera tenía la aplicación. Pero sonreí igual demasiado mayor para confundir cortesía con sinceridad. Elena, su madre, la seguía sosteniendo una bolsa de regalo. Parecía nerviosa, apenada, una mujer que había aprendido a no robarle el reflector a su hija. Servimos vino. La charla fue ligera. La nueva línea de la boutique, el último proyecto de Javier, el perro del vecino, que seguía escapándose. Luego, cuando los platos estaban a medio recoger, desplegué el itinerario que había impreso esa tarde. Quería decírselos en persona, dije. Para mi cumpleaños en primavera planeé algo especial. Un viaje familiar a Cancún. 10 días. Vuelos, hoteles, todo pagado. Es mi regalo para nosotros. Por un momento todos parecieron atónitos. Luego Elena aplaudió suavemente con los ojos abiertos. «¡Ay, Octavia, es extraordinario!», dijo. «Siempre has sido tan generosa». Javier sonrió, esa sonrisa cuidadosa que usaba cuando no sabía cómo sentirse. «Mamá, eso es increíble. No tenías que hacerlo». «Quise hacerlo», dije. «Es hora de que veamos el mundo juntos otra vez». Camila dejó su copa de vino. «Cancún, ¡qué ambicioso!». Su tono era ligero, pero había un destello de algo más afilado debajo. «¿Estás segura de que podrás con el viaje, Tavi? Los cambios de horario y el calor pueden ser pesados a tu edad». Javier le lanzó una mirada, pero no dijo nada. Elena murmuró algo sobre cómo el aire del Caribe es muy seco. Sentí la línea trazarse en la habitación, entonces no dicha pero percibida. Un cambio de peso.
Antes mi generosidad imponía respeto, ahora solo ofrecía oportunidad. La cena continuó el aire más delgado que antes. Camila mostró fotos del nuevo catálogo de su boutique. Javier preguntó por las fechas de los vuelos, su voz baja. Los observé a ambos, la forma en que sus ojos se encontraban sobre la mesa perfectamente sincronizados. Cuando la noche terminó, apilé los platos sola. El pastel finalmente había cuajado. Lo envolví en aluminio y lo dejé en la encimera intacto. Desde la ventana vi las luces de su auto barrer el camino de entrada, brillantes, luego desaparecidas. El silencio que siguió no fue pacífico. Esta vez tenía bordes. 3 días después de esa cena decidí revisar los detalles del vuelo. No era sospecha, no aún solo un hábito. Me gustaba confirmar las cosas, horarios de abordaje, asientos, pequeños detalles que hacían el viaje fluido. Era una mañana gris de esas, en que la luz nunca llega del todo. Me senté en la mesa de la cocina con mi agenda abierta y llamé a Aeroméxico. La música de espera era suave, violines entrando y saliendo. Cuando la agente de servicio al cliente respondió, su voz era brillante y practicada. Buenos días, soy Rina de Reservaciones Aeroméxico. ¿En qué puedo ayudarle? Le di mi número de reservación recitando cada letra con cuidado. Me pidió verificar mi fecha de nacimiento. Luego hizo una pausa más larga de lo usual. Disculpe, señora. ¿Puede repetir el nombre del pasajero Octavia Mendieta? Dije. Otra pausa. Según nuestro sistema, la reservación de la señora Mendieta fue marcada como cancelada por una emergencia médica. La habitación pareció detenerse. Una que sí, dijo leyendo. La nota indica que un familiar llamó la semana pasada diciendo que usted estaba hospitalizada y no podía viajar. Se solicitó transferir el boleto a otro pasajero. Aferré el borde de la mesa. ¿Y quién hizo exactamente esa solicitud? Dudó. No especifica un nombre, solo que la persona se identificó como su nuera. La transferencia fue denegada, ya que los boletos internacionales no se pueden reasignar. Sin embargo, alguien intentó registrarse con su nombre. Ayer, las palabras cayeron como clavos, precisas, frías, irreversibles. ¿Qué pasó?, pregunté. Los detuvieron en el mostrador. Seguridad marcó la discrepancia. Se archivó una nota de fraude en su reservación. Debería recibir un correo de confirmación pronto. Mi voz se mantuvo calma, aunque mi pulso retumbaba en mis oídos. Gracias, dije. Por favor, envíeme una copia de ese reporte. Tras colgar, me quedé allí un largo rato mirando el reflejo de mis manos en la pantalla oscura de la laptop. Las líneas de mis palmas parecían más profundas que ayer. Abrí mi correo. El mensaje llegó minutos después con el asunto. Reporte de incidente. Fallo en verificación de identidad de pasajero. Lo leí 2 veces. Ahí estaba en blanco y negro. Un intento documentado de hacerse pasar por mí. Entonces no era solo descuido o arrogancia ahora. Era acción. Planeación. Alguien le había dicho a un extraño que estaba demasiado enferma para viajar. Luego intentó usar mi nombre en la puerta. Afuera las gaviotas gritaban sobre el agua súbitas y fuertes. Casi podía imaginar la voz de Camila entre ellas, suave, segura, explicándole a la gente que su suegra no lo lograría, que todo estaba bien, solo un malentendido. Imprimí el reporte y lo guardé en una funda plástica. Luego me serví otra taza de café, aunque sabía que se enfriaría. Mis manos necesitaban algo que hacer. Pensé en Javier no como niño o esposo, sino como hombre atrapado entre 2 lealtades. Debía saberlo. Probablemente se dijo que era inofensivo, un pequeño ajuste para mantener la paz. La impresora dejó de zumbar, dejando la casa demasiado silenciosa otra vez. Miré la hoja, su tinta nítida contra el blanco. Prueba. Ya no era un sentimiento, sino un hecho. La puse dentro de mi agenda, detrás de la página donde había escrito merecer. Las 2 palabras ahora estaban espalda con espalda, casi tocándose. Por la tarde las nubes sobre la bahía se habían espesado hasta volverse acero. Apagué el teléfono, desenchufé la tetera y dejé que el silencio se asentara como polvo.
No estaba segura de qué vendría después, solo que comenzaría aquí con evidencia, no con emoción. El mensaje llegó tarde la mañana siguiente, justo cuando la niebla comenzaba a levantarse de la bahía. Estaba enjuagando mi taza, cuando el teléfono vibró una vez en la encimera, el sonido demasiado agudo para la cocina silenciosa. «Oye, Tavi, espero no estés molesta. Solo pensamos que mamá merecía la experiencia. Ella nunca viaja y tú ya has visto tanto. Nos pareció más justo así, sin saludo, sin disculpa». Solo el mismo tono fácil que Camila usaba al cancelar planes para comer o pedir prestada mi membresía del spa. Lo leí 2 veces. La redacción no era descuidada, era calculada. Cada palabra elegida para sonar razonable e incluso generosa. Merecía. La palabra comenzaba ya a seguirme. Se quedaba en el aire como vapor tras una ducha, empañando los bordes de todo lo que una vez llamé bondad. No respondí. El teléfono vibró otra vez, en una hora Javier. Su nombre aún iluminaba la pantalla con un leve dolor que no había aprendido a ignorar. Mamá dijo cuando contesté su voz, demasiado suave, demasiado preparada. «Solo quería asegurarme de que vieras el mensaje de Camila». Lo vi. Hubo una pausa breve llena del sonido del tráfico de su lado. «Mira, no queríamos lastimarte. Solo tenía sentido. Sabes, su mamá nunca ha ido a ningún lado. Y tú odias los vuelos largos». Pensamos. Pensaron que era más fácil. Así terminé por él. Dudó. No es así, pero lo era. Siempre lo había sido. Cuando su padre enfermó, manejé a los médicos porque era más fácil así. Cuando las facturas se acumularon, refinancié la casa porque era más fácil así. Cuando Camila quiso abrir su boutique, firmé los papeles del préstamo para que él no tuviera que discutir con ella otra vez. Más fácil así. Cada compromiso envuelto en cortesía, cada silencio disfrazado de paz. Mamá dijo suavemente: «¿Sigues ahí?» «Sí». «No quiero que esto arruine las cosas entre nosotros». Miré por la ventana. El agua bajo el acantilado estaba calma, esa quietud que viene antes de que cambie el clima. «Nada está arruinado», dije. «Solo está más claro ahora». Suspiró un sonido largo y cansado que me recordaba al niño que solía ser siempre agotado de querer complacer a todos. Camila tenía buenas intenciones. Pensó que preferirías no viajar. Estaba tratando de hacer lo correcto. «Lo correcto», repetí saboreando las palabras. «¿Y tú qué pensaste?» No respondió. En algún lugar alguien tocó el claxon y la llamada terminó en un torbellino de ruido de fondo y estática. Dejé el teléfono con cuidado. Por un largo rato solo estuve ahí, sintiendo el peso del silencio de la cocina. El aire traía un leve olor a limpiador de limón y pan quemado. Afuera las gaviotas volaban en círculos otra vez, sus gritos distantes y débiles. En la encimera estaba el reporte impreso de Aeroméxico, sus esquinas aún nítidas. Lo guardé de nuevo en la agenda bajo la misma palabra que escribí días antes. Merecer. La página comenzaba a arrugarse por la presión. Esa noche no pude dormir. Vi las luces del ferry arrastrándose por el agua oscura, constantes como un metrónomo. Cada destello parecía un recordatorio de que el movimiento no siempre es progreso. A veces solo es dar vueltas en el mismo puerto esperando a que cambie la marea. Al amanecer tomé una decisión. Dejaría de explicarme a quienes medían el valor por conveniencia. Si querían redibujar el mapa de la gratitud, los dejaría, pero no con mi tinta. El primer paso, decidí, era recuperar lo que ya era mío. La mañana que comencé a recuperar las cosas, el aire sobre la bahía estaba tan claro que se veían las montañas de la Sierra Madre. Ese azul que hacía que Salvador dijera que el mundo estaba recién dibujado. Apagué las notificaciones del teléfono y me senté en la mesa de la cocina con la agenda abierta junto a mi laptop. La hoja de cálculo esperaba números ordenados, columnas rectas como un edificio sin terminar. Agregué una nueva pestaña y la titulé Cancelaciones. La primera llamada fue al hotel en Cancún, una torre de cristal que elegí, porque la arquitectura me recordaba ya la luz suspendida en el movimiento. Un joven respondió educado y eficiente.
Sí, señora Mendieta, la reservación está bajo su tarjeta, que termina en 2 461. Correcto, dije. Quiero cancelar la reservación. Dudó. Señora, hay un depósito no reembolsable. ¿Está segura? Lo estoy. Muy bien, dijo. Lo procesaré de inmediato. Recibirá la confirmación en 1 hora. Cuando llegó el correo lo imprimí, marqué el total con un bolígrafo y escribí al margen: pérdida aceptada. Luego llamé a la compañía de tours por la selva, después al crucero en yate, luego al spa. Cada conversación fue casi idéntica sorpresa, en su tono confusión por la razón profesionalismo, regresando como máscara. Mantuve mis respuestas breves. Cambiaron los planes. Asunto familiar. Sí cancele para los 4 huéspedes. Cada clic, cada recibo impreso, cada línea tachada, se sentía como aire regresando a mis pulmones. El silencio entre las llamadas comenzó a sentirse productivo con propósito. Para el mediodía la mesa estaba cubierta de papeles, números de confirmación, detalles de reembolsos, IDs de transacciones. Los alineé en filas y puse una regla en el borde superior como si midiera el alcance de algo invisible. En algún momento, con la 3ª taza de café, me sorprendí susurrando la misma frase cada vez que colgaba. Eso es mío. La agente de viajes, una mujer llamada Diana, fue la última llamada. Habíamos trabajado juntas durante años en aniversarios, vacaciones y el largo viaje que Salvador y yo hicimos a San Miguel de Allende. Reconoció mi voz de inmediato. «Octavia, justo estaba finalizando las actualizaciones de tus excursiones», dijo alegremente. Ya no respondí. Necesito cancelar todo: vuelos, traslados, actividades. Todo a mi nombre. Hubo una pausa. ¿Todo está bien? Es solo hora de redistribuir la carga, dije suavemente. Las cosas se desbalancearon. No insistió. Lo haré. Dame 1 hora. Cuando llegó su correo esa tarde, fue meticuloso: cada reservación anulada, cada costo. Resumido la línea final diciendo: esperamos trabajar contigo de nuevo bajo mejores cielos. Casi sonreí ante eso. Tomé un bolígrafo y tracé una línea recta bajo el monto total, gastado 500,305 pesos. Debajo añadí un nuevo encabezado de columna: deuda saldada. La frase no significaba lo que parecía. No se trataba de que me pagaran. Era sobre equilibrio, sobre borrar el libro invisible que cargué por años, donde el amor se medía por cuánto proveía. Afuera la marea retrocedía bajando las gaviotas hacia el agua. Abrí la ventana lo suficiente para escuchar el leve sonido de sus alas. Me recordaba el papel de calcar, girándose en un estudio vacío, silencioso, limpio, deliberado. Reuní las confirmaciones impresas en una carpeta, las sujeté con cuidado y la guardé en el archivo junto al reporte de Aeroméxico. La puerta del archivo cerró con un clic suave. No quedaba enojo cuando terminé, solo una quietud que se sentía ganada. Preparé té, apagué la lámpara y miré el cielo desvaneciéndose sobre la bahía. Por primera vez en semanas el horizonte se sentía nivelado otra vez. El cerrajero llegó exactamente al mediodía, su camioneta estacionándose cuidadosamente en la acera frente a la casa. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 30 años, con las mangas enrolladas y un aire competente y tranquilo. Su placa decía Milo. «Solo necesita cambiar las cerraduras, señora», preguntó mirando hacia la puerta que ya había dejado abierta. «Sí, todas las cerraduras, delantera, trasera y garaje. También necesito reiniciar el código digital», dije. Mi voz era firme, aunque mis palmas se sentían húmedas. Asintió eficiente y lo bastante amable para no preguntar por qué. Mientras trabajaba me quedé en el porche con los brazos cruzados contra la brisa otoñal. Los arces que bordeaban la calle empezaban a soltar sus hojas, pegándose al parabrisas del viejo auto de Javier, aún estacionado junto al buzón. No lo había usado en meses. Adentro el sonido del metal haciendo clic y los cilindros cambiando. Resonaba por el pasillo estrecho. El ritmo era casi relajante, un deshacer mecánico de viejas suposiciones. Había comprado la casa para ellos hace 5 años, convencida de que era un trampolín,
una oportunidad para empezar. Pagaremos renta, claro, dijo Camila entonces. Solo hasta que la boutique dé ganancias. Pero los meses se volvieron años, la renta se desvaneció en silencio y mi nombre siguió en la escritura. Todavía era mitad mía, al menos en papel. Milo reapareció en la puerta sosteniendo un pequeño llavero plateado. Todo cambiado, dijo. 3 cerraduras nuevas, un teclado nuevo. También instalé el código inteligente que pidió. Puede manejarlo desde su teléfono. Gracias, dije tomando las llaves. Se sentían más pesadas de lo que imaginé. Dudo. ¿Quiere que tire las llaves viejas al contenedor? Las miré, un pequeño grupo de latón opacado por el uso aún cálido de sus manos. No. Las guardaré. Cuando se fue me quedé en la entrada. Las nuevas cerraduras brillaban levemente bajo la luz de la tarde. Presioné cada llave en su ranura en el llavero escuchando el leve roce del metal. Los límites tenían un sonido, parecía. Más tarde instalé las cámaras yo misma, una junto a la luz del porche, otra en el camino lateral. No fue por miedo. Fue por documentación. El mismo instinto que me llevó a las hojas de cálculo y los recibos. Antes de irme imprimí una hoja en letras grandes. Entrada de no inquilinos sujeta a la ley de invasión. Contacte al propietario. La pegué en la ventana frontal alineándola recta contra el marco. El viento atrapó el borde por un momento, ondeando el papel como bandera, antes de que se asentara. Al retroceder al porche, un leve dolor floreció detrás de mis costillas, algo entre alivio y luto. La casa lucía diferente ahora. No hostil solo. Autosuficiente. Por años fui la puerta abierta. La persona que siempre decía sí, que guardaba una llave extra bajo el tapete y un asiento extra en la mesa. Ahora no había llave bajo el tapete y el único asiento esperando era el mío. Cerré la puerta una vez, 2 probándola. El pestillo encajó limpiamente. Adentro el aire olía ligeramente a cera de cedro y metal nuevo. Me quedé allí un rato con las llaves aún en la mano, escuchando el eco de mis propios pasos desvanecerse por el pasillo. El silencio se sentía sólido, ganado, pero desconocido. La llamada llegó 2 días después de cambiar las cerraduras. El número era desconocido con código de área de Ciudad de México. Casi lo dejé sonar, pero algo en la precisión de los dígitos simétricos y ordenados me hizo contestar. Señora Mendieta, soy el Enrives de la División de Cumplimiento de Seguridad de Aeroméxico, dijo una voz tranquila. Seguimos con el reporte de fraude de su reservación. Tiene unos minutos para una declaración. Me senté alisando el borde del mantel. Sí, los tengo. Me agradeció y comenzó a leer lo que sonaba como un documento formal. Reporte de incidente. 24C. Tenemos confirmación de un intento de abordar el vuelo EM-230, usando su nombre y detalles de pasaporte. El individuo fue detenido antes de abordar. Nos gustaría verificar algunos detalles para el registro. Respondí cada pregunta con cuidado: mi fecha de nacimiento, número de pasaporte, dirección. Mi voz sonaba distante como alguien dictando detrás de un cristal. ¿Conoce a la persona que reclamó la emergencia médica en su nombre? Sí, dije. Fue mi nuera. Una pausa. ¿Desea presentar cargos formales por uso indebido de identidad? El aire en la cocina pareció tensarse. Miré la luz del sol filtrándose por las persianas rayada y afilada. En la encimera estaba el llavero de las cerraduras viejas, un pequeño testigo metálico de todo lo que había cambiado. Si decía que sí, habría reportes policiales, entrevistas, registros. Camila enfrentaría consecuencias legales y Javier, lo supiera o no, sería arrastrado por el mismo proceso. Sus vidas se enredarían con la mía otra vez, ahora en público. Imaginé la voz de Javier por teléfono, cansada, suplicando. No queríamos lastimarte, mamá. La mujer al teléfono esperó con el bolígrafo listo. Señora Mendieta, tragué. No quiero presentar cargos. Prefiero que el reporte quede como advertencia. Entiendo. En ese caso lo marcaré como registro de precaución sin escalar. Recibirá una copia para sus archivos.
Gracias, dije. Cuando la llamada terminó me quedé sentada escuchando el zumbido suave del refrigerador. Afuera, una gaviota cruzó el cielo su sombra, pasando brevemente por la ventana antes de desvanecerse. Pensé en Salvador otra vez, en cómo les decías a sus estudiantes que una estructura no se juzga solo por lo que sostiene, sino por lo que se niega a soportar. Demasiado peso, decía golpeando una viga en el dibujo. Falla en silencio antes de fallar en voz alta. El correo llegó 20 minutos después. Reporte de incidente, 24C, registro de precaución archivado. Lo imprimí el papel aún cálido cuando lo guardé en la misma carpeta que los otros documentos. La evidencia estaba completa ahora. No de un crimen que quisiera castigar, sino de un límite que finalmente podía ver. Cuando puse la carpeta de vuelta en el cajón, el aire se sentía más ligero, aunque no vacío. Había elegido la quietud sobre el ruido, la contención sobre el espectáculo. La casa estaba silenciosa otra vez, pero esta vez era mi silencio medido e intacto. El primer mensaje llegó antes del amanecer. El tono de llamada rompió la quietud de mi recámara agudo y desconocido. Tomé el teléfono por instinto, parpadeando ante el brillo de la pantalla. Mamá, algo está mal. El hotel dice que no hay reservación a nuestro nombre. Miré el texto un momento, luego dejé el teléfono en la mesa de noche. La bahía apenas comenzaba a palidecer hacia la mañana, un leve brillo azul a través de la cortina. 5 minutos después, llegó otro. Camila canceló las excursiones. Dicen que los pagos fueron revertidos. Esto es humillante, Octavia. Camila siempre usaba frases completas incluso en pánico. La imaginé en el vestíbulo del hotel La Voz, subiendo lo justo para atraer atención, los tacones repiqueteando en el mármol, exigiendo respuestas de gente que no le debía nada. Para las 7 los mensajes eran un coro. No nos reembolsarán. ¿Te importa siquiera lo que hiciste? Javier está furioso. Esto es más que mezquino, es cruel. Me serví café negro y silencioso y lo llevé a la ventana. El agua abajo estaba calma, la marea cambiando hacia afuera. Un claxon de ferry sonó cerca de Isla Mujeres, bajo y constante. Deslicé los textos sin responder. Cada uno parecía un reporte del clima de otro lugar, tormentas lejanas que podía ver sin mojarme. Las palabras subían más enojadas y luego pararon. Por un rato solo hubo el pulso silencioso del teléfono contra la mesa. Luego llegó uno más de Javier. Estamos intentando arreglarlo. Por favor, no lo hagas peor. Casi sonreí ante eso. Peor era una palabra tan flexible. Dejé el teléfono y caminé al porche. El aire olía a sal y pino. Al otro lado de la bahía la luz del sol tocaba las ventanas de la otra orilla. Todo lucía igual que el día anterior, excepto yo. En algún lugar a miles de kilómetros estaban parados en un mostrador discutiendo sobre políticas y pagos, sus voces cargadas de frustración, que nunca dirigirían hacia sí mismos. Podía imaginarlo claramente, la compostura pulida de Camila agrietándose, Javier frotándose la sien, Elena rondando cerca del equipaje. Por primera vez, no tuve que mediar, suavizar o traducir. El equilibrio del esfuerzo cambió sin mi voz. El teléfono vibró otra vez en la baranda del porche. Deberías estar avergonzada. Confiamos en ti. Mamá está llorando. Leí el mensaje 2 veces, no por crueldad, sino por hábito, para asegurarme de entender su estructura. No era una disculpa. Era una súplica por la versión de mí, a la que estaban acostumbrados la arregladora, la restauradora, la que hacía desaparecer la vergüenza antes de que dejara marca. Pero esta vez, la marca era suya para quedarse. La brisa levantó el borde de mi bata fresca contra mi muñeca. Vi una garza rozar el agua a alas extendidas sin prisa. Las consecuencias viajan más rápido que los vuelos. Murmuré las palabras medio pensadas, medio dichas. Por la tarde el teléfono se quedó en silencio. La marea cambió otra vez, dejando al descubierto piedras escondidas toda la temporada. Preparé sopa para la cena, la misma receta de lentejas con tomillo que Salvador amaba.
y la comí despacio escuchando el leve zumbido del refrigerador y el crujido de la casa acomodándose con el cambio de clima. Cuando revisé el teléfono esa noche, no había mensajes nuevos, solo el hilo de su desmoronamiento dejado atrás. Borré la conversación sin releerla, vacié la tetera y apagué las luces. La casa se quedó quieta, imperturbable, perfectamente intacta. 2 días después del silencio desde Cancún, llamé a mi asesor financiero. Esa mañana el aire estaba tan frío que el rocío formaba telarañas en la baranda del porche, finas y precisas, como planos dibujados en la noche. Había pasado el día la anterior revisando recibos viejos comprobantes de donaciones y estados de transferencia. Era hora de ver dónde terminaba la generosidad y comenzaba la negligencia. Cuando Arturo Gómez contestó su voz, tenía la misma firmeza de siempre. Había manejado nuestras cuentas por casi 20 años, primero las mías, y de Salvador, luego solo las mías. Octavia dijo agradablemente sorprendido: ha pasado un tiempo. ¿Cómo te trata la jubilación más tranquila de lo esperado? Dije: tengo una pregunta sobre el fideicomiso Mendieta. Por supuesto, respondió haciendo clic en algo de su lado. Todo está en orden. Tus distribuciones están programadas, transferencias mensuales a la fundación, tu estipendio de manutención y... dudo. Y un pequeño pago recurrente a una entidad llamada Atelier Camila S.A. de Cieve. La boutique de Camila, dije. Sí, creo que sí. Ese acuerdo se estableció hace 3 años. Un estipendio trimestral para desarrollo de inventario firmado por ti. Trimestral. Sí, aunque parece que se convirtió a mensual la primavera pasada. Asumo que con tu aprobación. Me recosté en la silla dejando que el silencio se extendiera. No, Arturo. No con la mía. Se aclaró la garganta. Entiendo. Bueno, la transferencia sigue activa, renovación automática por tu cláusula discrecional. ¿Quieres que la pause? No dije, luego me corregí. Quiero que se congele. Inmediatamente. Etiqueta la cuenta como pendiente de revaluación, sin más desembolsos. ¿Entendido? Su tono cambió ahora profesional. ¿Quieres emitir una notificación formal al beneficiario? Yo me encargaré de eso. Dudo. Octavia, si me permito. ¿Estás segura? El propósito del fideicomiso era la continuidad familiar. Congelar fondos podría causar tensiones. La tensión es inevitable, dije. El fracaso es opcional. No discutió. Muy bien. Enviaré la confirmación antes del cierre de negocio. ¿Algo más que quieras revisar? No, dije suavemente. Eso será suficiente por hoy. Tras la llamada me quedé sentada un largo rato, el receptor descansando en mi palma. Afuera el rocío comenzaba a derretirse, goteando en pequeños ritmos sobre los escalones de madera. Cada gota sonaba deliberada, como si el tiempo mismo se descongelara. Abrí mi laptop y actualicé la página de la cuenta. Los números familiares parpadeaban sin cambios, pero la línea pequeña al final era diferente. Ahora distribución suspendida pendiente de revaluación. Era una frase simple, burocrática y seca, pero traía más paz que cualquier disculpa. Cerré la laptop y miré el reloj. El día se sentía más ligero, el aire dentro de la casa más fácil de respirar. Por primera vez en años no estaba atada financieramente a la comodidad de alguien más. Por la tarde caminé al buzón y encontré una postal nueva entre las facturas. La foto mostraba el horizonte de Cancún, torres azules, brillando bajo la luz del Caribe. No estaba firmada, pero la letra era de Camila. Solo 2 palabras. Has cambiado. Giré la postal y la guardé en el cajón donde estaba el reporte de Aeroméxico. Tú también, murmuré sin malicia. Esa noche dormí sin despertarme una vez. Sin sueños, sin listas, sin alarmas. Solo quietud, la que llega cuando algo pesado finalmente se deja caer. A la mañana siguiente la luz del sol caía en líneas largas y uniformes sobre la colcha brillante como una página de contabilidad limpia, esperando nuevas entradas. Llegaron un domingo por la tarde, el tipo de día en que la luz sobre la bahía parecía lo bastante limpia para borrar cualquier cosa. Vi el auto entrar al camino desde mi ventana, el híbrido de Javier,
aún polvoriento del viaje. Camila salió primero, su piel algo quemada a los bordes de sus lentes caros, dejando líneas pálidas en sus sienes. Javier se movió más lento cargando 2 maletas, pero sin sonrisa. Abrí la puerta antes de que tocaran. Me parecía más amable que hacerlos usar el timbre nuevo. Mamá, dijo Javier, su tono cuidadoso, como probando el aire. Octavia, añadió Camila con labios tensos, su voz demasiado brillante. Pensamos que debíamos hablar en persona. Lo supuse, dije haciéndome a un lado. Pasen. Entraron por la puerta como quien entra hacia un tribunal. Paredes familiares, términos desconocidos. La casa olía ligeramente a cera de lavanda y té recién hecho. Les señalé la sala. Se sentaron en el sofá, y yo me quedé de pie junto a la chimenea. Por un largo momento nadie habló. Afuera una gaviota gritó cerca del acantilado, su eco, desvaneciéndose en el silencio. Camila rompió primero. «Ni siquiera sé por dónde empezar», dijo alisando su falda. «Lo que hiciste en Cancún fue impensable». «Cancelé mis propias reservaciones», dije con calma. Ella rió una vez, corta y aguda. «Nos saboteaste, Octavia. El hotel nos humilló, las excursiones. Desaparecieron, el reembolso, todo. ¿Sabes cómo nos vimos?» La gente lo vio. Tuvimos que cambiar de hotel a mitad del viaje. ¿Te refieres al viaje que yo pagué? Su rostro se sonrojó, un parche rojo brotando bajo su maquillaje. «Ese no es el punto. Es el único punto que importa», dije. Javier exhaló frotándose la nuca. «Mamá salió de control. Ella solo quería arreglar la situación. Que desaparecieras así hizo que todos pensaran ¿que yo era el problema?». No respondió. Camila se inclinó hacia adelante. «Nos avergonzaste frente a mi madre. Ella no te ha hecho nada». La miré con calma. Ella tomó lo que no era suyo. La diferencia es que ella no lo sabía. «Tú, sí». «Eso es cruel», dijo en voz baja. «Corrección», respondí, mi voz firme. Fui discreta. «Tú lo hiciste público». El silencio que siguió no fue frágil. Fue pesado, sólido. La mirada de Javier oscilaba entre nosotras como un metrónomo, buscando su ritmo. «¿Te das cuenta de lo que esto nos ha hecho?», dijo finalmente. «La gente habla. Los clientes de Camila, su negocio está ¿desmoronándose?», pregunté. Tal vez estaba construido sobre un equilibrio prestado. Él se estremeció. No quería herirlo, pero la verdad tiene su propia temperatura, quema, incluso cuando se dice con suavidad. Camila se levantó abruptamente aferrando a su bolso. «No puedo hacer esto», dijo dirigiéndose a la puerta. «Has convertido a esta familia en algo feo. Las familias no se convierten», dije. «Se rebelan». Se fue sin otra palabra, sus tacones resonando en los escalones del porche. Javier se quedó sentado mirando la alfombra, las manos entrelazadas entre las rodillas. «Quería creer que podríamos arreglar esto en silencio», murmuró. «Pero lo hiciste imposible». «No, Javier», dije suavizando. «Lo hice visible. Hay una diferencia». Me miró entonces, sus ojos cansados, el niño que crié, aún parpadeando, detrás del hombre que seguía eligiendo la paz sobre el principio. «No sé qué decir», susurró. «Entonces no lo hagas», dije. Las palabras nunca fueron lo que nos mantuvo unidos. Asintió una vez, casi agradecido por el permiso. Luego se levantó, me dio una larga mirada indescifrable y siguió a su esposa al auto. Cuando el motor arrancó, cerré la puerta y le aseguré el pestillo nuevo, encajando limpiamente. El sonido resonó por la casa, agudo pero satisfactorio, como la puntuación al final de una frase larga. La oficina de Arturo estaba en un edificio de ladrillo tranquilo cerca de la marina, un lugar donde aún se olía la marea por las grietas de las ventanas. La mañana era lo bastante fría para guantes y el aire traía ese olor familiar a sal y papel de trabajo legal. Adentro, la recepcionista me ofreció té mientras esperaba manzanilla en una taza azul astillada. No lo bebí. Mis manos ya estaban firmes. Cuando Arturo apareció, lucía como siempre alto, compuesto, el cabello gris peinado hacia atrás, los lentes bajos en la nariz. Octavia dijo cálidamente, invitándome a entrar.
Escuché de mi asistente que querías discutir revisiones al fideicomiso. Suenas seria. Lo estoy, dije. Hagamos esto simple. Cerró la puerta de la oficina señalando la silla de cuero frente a su escritorio. Las persianas estaban medio bajadas y la luz caía sobre la mesa en líneas nítidas y deliberadas. Quiero remover a mi hijo y a mi nuera como herederos principales, dije antes de que pudiera preguntar. Efectivo de inmediato. Arturo parpadeó una vez el menor destello de sorpresa. Luego tomó su bolígrafo. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Por qué la estructura está desbalanceada? Dije. Dio una sonrisa suave y conocedora. Ah, la respuesta de la arquitecta. Asentí. Por años pensé que podía sostener todo dando lo que necesitaban. Pero lo que construí no fue un hogar, fue dependencia. Prefiero corregirlo ahora mientras aún puedo trazar la línea. Se recostó juntando los dedos. Necesitaremos designar nuevos beneficiarios. ¿Tienes a alguien en mente? ¿Sí? Quiero reasignar la mayor parte a un nuevo fideicomiso benéfico, uno que apoya a mujeres en campos técnicos y de diseño. Becas, subsidios, aprendizajes. Llámelo. Fundación Merecer. Lo escribió con cuidado su bolígrafo, rasgando suavemente el papel. Es apropiado. ¿Y tu familia seguirá como beneficiarios secundarios, dudé? No. Ya recibieron su herencia en cuotas, préstamos, colegiaturas, vivienda. Considéralo la distribución final. No comentó, solo asintió una vez y comenzó a revisar las cláusulas. El clic de su bolígrafo puntuaba el silencio entre nosotros. Cuando me entregó los documentos, la línea de firma esperaba como una invitación y una despedida a la vez. Mi nombre, Octavia Mendieta, parecía más pequeño en letra impresa que en mi cabeza. ¿Estás segura?, preguntó. Esto no se deshace fácilmente. Miré por la ventana donde los mástiles de los veleros atracados se mecían suavemente con la brisa. La certeza está sobrevalorada. La consistencia es suficiente. Sonrió levemente reconociendo mi viejo hábito de precisión y me pasó el bolígrafo. La tinta fluyó fácilmente sin interrupciones. Mi firma cruzó la página sin dudar. Cuando terminó, Arturo reunió los papeles en una carpeta sellándolos con una quietud final. Lo haré notarizar hoy. Recibirás la copia certificada la próxima semana. Me puse de pie para irme abotonando mi abrigo. Me acompañó a la puerta deteniéndose antes de que saliera. Octavia dijo suavemente: «Siempre has construido cosas que duran. Esta también lo hará». Afuera el viento del agua estaba más frío que antes. Me ajusté la bufanda y caminé al auto la carpeta bajo el brazo. Se sentía más pesada de lo que debería un papel como una nueva base, apenas comenzándose a sentarse. Por la noche el cielo se había vuelto color pizarra. Me serví una pequeña copa de vino tinto y me senté en mi escritorio, el que Salvador restauró para mí después de nuestra boda. La carpeta estaba abierta junto a la lámpara. Deslicé los archivos en mi viejo teléfono hasta que lo encontré un memo de voz de él, fechado hace 10 años cuando aún enseñaba medio tiempo en la universidad. Su voz crepitó por el altavoz, cálida y baja. «Recuerda, Octavia, la estructura falla cuando la carga está desbalanceada. A veces refuerzas, a veces quitas una pared entera. De cualquier manera, el objetivo es el equilibrio». Lo escuché 2, tal vez 3 veces. La cuarta el sonido se difuminó. Las lágrimas vinieron silenciosamente sin la ceremonia del llanto. Solo una liberación que al principio parecía mecánica y luego humana. La casa que tiene a mi alrededor estaba demasiado silenciosa, el tipo de quietud que no consuela. Me sorprendí susurrando su nombre sin esperar respuesta. La lámpara del escritorio parpadeó una vez, como si el cableado hubiera atrapado el frío del clima. Cerré la carpeta y apoyé mi mano en ella. Por años mi trabajo fue mantener todo en pie. Familia, finanzas, expectativas. Esta noche, por primera vez, dejé que todo se asentara en su propio peso. Afuera, la marea se movía en arcos lentos y pacientes bajo la luz de la luna. Podía escuchar el leve ritmo del agua golpeando la roca constante e ininterrumpido. No era exactamente compañía, pero era suficiente.
A la mañana siguiente enviaría una nota a Arturo confirmando la cláusula final, que todas las propiedades restantes, incluida la casa, se transfirieran al nombre de la nueva fundación. Pero por ahora solo me senté allí, sola sí, pero en equilibrio. Pasaron casi 3 semanas antes de que volviera a ver a Javier. Las hojas ya comenzaban a caer en espirales silenciosas por la calle, acumulándose en las alcantarillas como papel sin leer. Acababa de firmar los últimos papeles de transferencia de la casa cuando escuché un auto detenerse en el camino. El motor se apagó, pero nadie salió de inmediato. A través de la ventana lo vi sentado allí, manos en el volante, ojos fijos al frente. Parecía mayor de lo que deberían permitir los 39 años, cabello desaliñado, un cansancio alrededor de la boca que no estaba el año pasado. Cuando finalmente salió, noté que no llevaba su anillo de bodas. Abrí la puerta antes de que tocara. Mamá dijo en voz baja como si decir la palabra requiriera esfuerzo. Javier. Dudó antes de entrar. El aire entre nosotros se sentía denso, pero no hostil. Miró alrededor de la casa como hombre caminando por la memoria, su mirada tocando las fotos, los libros, el perchero junto a la puerta. «Todavía mantienes todo en su lugar», dijo. «El orden me ayudas a pensar». Asintió con las manos en los bolsillos de su chamarra. «Camila se mudó la semana pasada», dijo voz plana. «La boutique cerró 2 días después. Dijo que no podía reconstruir sin el financiamiento». «Entiendo. Te culpa, por supuesto. Dice que lo hiciste para castigarla». «¿Y tú qué dices?», exhaló un sonido entre derrota y alivio. «Digo que ella tomó sus decisiones, pero no la detuve. Me decía que quedarme callado era mejor que empezar otra pelea». «Paz», dije. «Pensaste que elegir la paz significaba silencio». Me miró a los ojos. «¿No es así?». Negué con la cabeza lentamente. «No, Javier. El silencio fue tu voto». Se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde alguna vez construyó puentes de maqueta para un proyecto escolar, riendo cuando colapsaban. Sus manos estaban entrelazadas ahora, los dedos jugueteando con un hilo invisible. «Ella dijo que eras vengativa», dijo suavemente, «que querías humillarla». «Quise responsabilidad», dije. «Pero la humillación siempre fue autoinfligida en esta familia. Construimos demasiado sobre apariencias». Se estremeció, pero no discutió. «Extraño a papá», dijo tras un momento. «Él habría sabido cómo arreglar esto». Sonreí levemente. «Habría empezado dibujando un diagrama. Luego te habría dicho lo mismo, que a mí nunca confundas apoyo con rendición». La risa de Javier salió corta y temblorosa. Lo decía después de cada discusión que tenían. «Lo sé». Se quedó en silencio otra vez. La luz de la tarde cortaba las persianas rayando la mesa entre nosotros. «¿Vendiste la casa?», preguntó finalmente. «Sí. Las ganancias irán a la fundación». «La Fundación Merecer», dijo casi sonriendo. «Ese nombre no es precisamente sutil». «No estaba destinado a serlo». Asintió con los ojos húmedos ahora. «Debí haber dicho algo, mamá. Cuando ella envió ese mensaje sobre Cancún, debí llamarte de inmediato. Pensé que ser neutral era ser amable. La neutralidad solo protege al que tiene menos que perder», dije suavemente. «Tú tenías todo que ganar con mi silencio. Yo tenía todo que perder con el tuyo». Por un largo rato ninguno habló. La casa crujió suavemente cuando el calentador se encendió. Era el tipo de silencio que solía dividirnos. Ahora se sentía como lo único honesto que quedaba. Me miró finalmente. «¿Me odias?». No, dije. «Te lloro». «Eso es diferente». Asintió, sus hombros temblando una vez, antes de estabilizarse. Luego se levantó, extendió la mano sobre la mesa y puso la suya sobre la mía. El gesto fue vacilante, pero real como el primer clavo en una viga nueva. Cuando se fue, el cielo se había vuelto violeta sobre la bahía. Vi su auto desaparecer por el camino hasta que el sonido se desvaneció en el viento. Luego me senté sola en la mesa. El eco de nuestra conversación asentándose como polvo, tras una demolición suave, inevitable y de alguna manera necesario.
El viejo astillero estaba al borde de la bahía de Ensenada, un tramo de concreto agrietado y andamios oxidados, donde las gaviotas anidaban en los esqueletos de almacenes olvidados. Ahí decidí que comenzaría la nueva fundación, no en una sala de juntas, sino en el terreno con aserrín y bocetos. La propuesta de subsidio fue aprobada 2 semanas antes. El proyecto Merecer, un programa de diseño vocacional para madres solteras, capacitaría a mujeres en construcción sostenible y dibujo arquitectónico. La inversión inicial fue de 500.000 pesos, la cantidad exacta del viaje a Cancún, que nunca ocurrió. Equilibrio devuelto a propósito. Estuve allí esa mañana con un casco bajo el brazo, viendo a un pequeño equipo instalar el primer estudio portátil. El aire olía a lluvia y sal fresco y limpio. Mi nueva directora de programa, Marta Verde, saludó desde el otro lado del terreno. Era más joven de lo que esperaba, de unos 30 y tantos, con la postura de una ingeniera y el cansancio de madre detrás de su sonrisa. «Buenos días, señora Mendieta», dijo trotando hacia mí. «La entrega de suministros está retrasada, pero las unidades modulares estarán listas mañana. ¿Quiere recorrer el plano?» «Por favor», dije. Caminamos por las líneas de tiza que marcaban futuras aulas y bahías de trabajo. Marta hablaba de logística, permisos, ventilación, ciclos de financiamiento, pero solo escuché a medias. Mi atención se desviaba al sonido de martillos al otro lado del astillero. Construir otra vez. Eso era lo que importaba. No le dije a nadie cuando envié la invitación a Javier. Solo un correo con el asunto. Si quieres entender, ven a ver. No esperaba que respondiera. Pero esa tarde vi un auto familiar entrar al terreno. Salió vestido con jeans y una chamarra que no había visto antes. Sin portapapeles, sin pretensiones. Solo un hombre inseguro de dónde empezar. Levanté la mano. Se acercó en silencio, sus zapatos rozando la grava. «No bromeabas», dijo mirando alrededor. «¿Realmente estás haciendo esto?» Estaba cansada de construir cosas que colapsaban cuando la gente se iba, respondí. Decidí construir algo que pudiera sostenerse solo. Asintió con las manos en los bolsillos, la mirada siguiendo a los trabajadores mientras medían vigas y paneles. «¿Qué es esto exactamente?» «Un programa para mujeres que necesitan habilidades y un salario que no dependa de la bondad de nadie. Dibujo, diseño, restauración. El tipo de conocimiento que te permite construir tu propia vida». Exhaló lentamente. «Usaste el dinero de Cancún todo. El mundo no necesita más vacaciones. Necesita cimientos». Sonrió levemente, casi avergonzado. «Siempre te encantaron las metáforas». Le pasé un par de guantes de trabajo de la caja de herramientas. «Entonces, ayúdame así pues a hacer una real». Por un momento solo miró los guantes, luego a mí. Vi algo pasar por su expresión, vacilación. Luego, humildad. Los tomó y se los puso. Pasamos la siguiente hora en un silencio casi total, apilando madera y limpiando escombros. El ritmo era extrañamente reconfortante. Cada movimiento era práctico, sin palabras, una forma de conversación que nunca habíamos logrado antes. Cuando terminamos, se limpió la frente con la manga y miró hacia la bahía. El sol tardío pintaba todo de oro, el agua, las grúas, incluso los cascos de barcos, alineados en la orilla. «Es hermoso», dijo en voz baja. Aún no respondí. «Pero lo será», asintió. «Puedes empezar de nuevo, ¿verdad? Puedes», dije. «Si estás dispuesto a construir con tus propias manos esta vez». No respondió, pero se agachó para tomar otra viga, alineándola con la línea de tiza que Marta había trazado. Lo vi trabajar torpe, pero sincero, y sentí algo dentro de mí aflojarse, un nudo que había cargado demasiados años. Al atardecer, el primer contorno del aula, estaba en pie su marco atrapando la luz como una promesa. Javier se volvió hacia mí con las mejillas enrojecidas por el esfuerzo. «Necesitarás más voluntarios», dijo. «Ya tengo uno», respondí. Nos quedamos allí mientras la marea comenzaba a subir el viento de la bahía, trayendo el olor a sal y a serrín. No era reconciliación,
Era cimiento silencioso nivelado y finalmente nuestro para conservar. Fue a finales de primavera cuando volví a ver a Camila. La bahía se había suavizado en colores azul, mezclado con plata, y el aire traía esa leve promesa salada del verano. Estaba podando el lavandín en el porche cuando escuché pasos en la grava. Lentos, inciertos. Al levantar la vista estaba parada al borde del camino una figura pequeña contra la luz de la tarde. Su cabello estaba más corto ahora, cortado de forma irregular, sin brillo. No llevaba maquillaje ni joyas. Solo un abrigo gris sencillo que parecía prestado. Octavia dijo en voz baja. Dejé las tijeras en la baranda. Camila tomó aire antes de acercarse. No estaba segura de si debía venir. Eso suele ser una buena razón para venir, dije. Su sonrisa fue breve, frágil. Quería ibas a hablar. No sobre dinero. Entonces puedes sentarte, respondí señalando el porche. Las conversaciones son más fáciles cuando no estás a la defensiva. Adentro la tetera ya estaba tibia. Serví agua en 2 tazas, dejando que el vapor subiera entre nosotras. Se sentó en la mesa cruzando las manos, sus ojos siguiendo los pequeños detalles de la habitación. Los bocetos enmarcados, la placa de latón junto a la puerta que decía «Hogar, solo por invitación». «Has mantenido todo igual», dijo. «Algunas cosas deben quedarse donde funcionan», respondí poniendo su taza frente a Eoea. Ella, azúcar. Negó con la cabeza. «Ya no lo tomo». Bebimos en silencio un rato. El leve sonido de las gaviotas llegaba por la ventana abierta y la luz en la mesa cambiaba con las nubes en movimiento. Finalmente, habló. «La boutique ya no existe. El banco recuperó el local. Mi madre se mudó con una prima en Tijuana. Estoy buscando trabajo, tal vez en diseño otra vez, pero más pequeño esta vez». Asentí. «Más pequeño puede ser más estable». Soltó una risa suave. «Siempre decías eso. Solía pensar que te referías a sueños pequeños. Me refería a sueños estables». Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. «Estuve enojada mucho tiempo. Me dije que querías humillarme. Pero la verdad es...» Me miró con los ojos enrojecidos. «Solo dejaste de ayudar y no sabía cómo sostenerme sin eso. Ese es el peligro de la comodidad», dije. «Enseña dependencia antes que gratitud», asintió bajando la mirada. «Javier me contó del proyecto. La escuela para mujeres. Es increíble. Es práctico», dije simplemente. «Eso es más raro». Dudó. Luego preguntó. «¿Podrías aconsejarme? No para un trabajo. Solo, ¿cómo empezar de nuevo sin perder el poco orgullo que me queda?» Tomé un sorbo largo antes de responder. «El consejo es caro en esfuerzo. Puedo pagar con esfuerzo», dijo rápidamente. Eso me arrancó una pequeña sonrisa. «Entonces podríamos entendernos». Tomé una libreta de la encimera y dibujé una cuadrícula pequeña, casillas para gastos, metas, plazos. Mi mano se movió automáticamente como en las reuniones de diseño de años atrás. «No reconstruyes escalando», dije. «Reconstruyes midiendo. Cada centímetro contabilizado, cada debilidad reforzada». Me observó trabajar como solía observar a Javier. «Todavía haces que todo suene como arquitectura», murmuró. «Mantiene las emociones fuera de los cimientos», dije. Cuando levanté la vista lloraba en silencio, no del tipo performativo, sino del que sucede cuando el cuerpo olvida sus defensas. Se limpió la mejilla con el dorso de la mano. «Lo siento», dijo. «Por todo. El viaje, las mentiras, el ruido». Asentí una vez. El reconocimiento pesa más que una disculpa. Significa que ahora cargas con la verdad. Respiró hondo, estabilizándose. «Entonces la cargaré». Afuera la luz cambió otra vez, dorada y baja sobre el agua. Volví a llenar ambas tazas. El aire entre nosotras no era suave, pero era respirable. Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta. «Gracias por el té», dijo. «El té es barato», respondí. «El esfuerzo, ¿no?». Sonrió levemente entendiendo y bajó los escalones hacia el camino. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció,
Miré las 2 tazas vacías en la mesa, cálidas paralelas, y finalmente equilibradas. La carta llegó un jueves entre facturas de servicios y un volante de limpieza de canaletas. El sobre estaba escrito a mano con una caligrafía cuidadosa y curva, del tipo que la gente aún aprende cuando cree que la escritura significa algo. Venía de la oficina de la Fundación Merecer en el centro, reenviada desde el escritorio de la administradora. La abrí en la mesa de la cocina, la misma que alguna vez albergó discusiones y reconciliaciones. Ahora solo desayunos tranquilos y un ocasional jarrón de flores cortadas. El papel dentro era grueso color crema, con un leve olor a grafito y esfuerzo. Estimada señora Mendieta, quería agradecerle por la beca. Soy estudiante de primer año de arquitectura en la Universidad Autónoma de Baja California, y no pensé que llegaría al final del semestre. El programa ha sido más difícil de lo que imaginé, pero también mejor. Anoche me quedé despierta trabajando en una maqueta para la clase. Mi profesor dijo que le recordaba el equilibrio. Dijo que eso es lo más difícil de diseñar. Creo que tiene razón. Atentamente, Camila R. Leí su nombre 2 veces. Por un momento el mundo pareció contener el aliento. Luego lo soltó suavemente como la marea retrocediendo de la orilla. La coincidencia no fue aguda ni cruel. Fue suave el tipo de simetría que la vida ofrece a veces tras largos años de ruido. Levanté la vista hacia la ventana. La luz del atardecer sobre la bahía de Ensenada se había vuelto ámbar, del tipo que hace que todo parezca brevemente perdonado. Unos veleros flotaban a lo lejos, sus velas atrapando lo que quedaba del viento. Llevé la carta hacia mi mesa de dibujo. La habitación aún olía ligeramente a cedro y papel viejo. En la mesa estaba una maqueta en la que trabajé meses, una estructura pequeña de madera reciclada y acero cepillado. Su viga central ligeramente descentrada por diseño. La llamé Equilibrio. La nota encajó fácilmente a su lado, como si perteneciera allí. A veces aún pensaba en la Camila anterior, la que alguna vez llenó mi hogar con perfume y risas agudas. Me preguntaba dónde estaría ahora si habría encontrado la quietud que solía temer. Pero el pensamiento ya no dolía. Solo existía doblado cuidadosamente dentro del recuerdo de una vida que había superado su ruido. En la estantería al otro lado de la habitación estaba la vieja carpeta papeles del fideicomiso, recibos de cancelaciones, el registro de lo que se deshizo para hacer espacio a lo que se construyó después. No la había abierto en meses. Ya no era un libro de cuentas, solo historia. El reloj tic-tacaba suavemente, el sonido medido casi como trazos de dibujo sobre papel de calcar. Me serví una taza de té y regresé a la ventana. El reflejo en el cristal mostraba ya a una mujer mayor que la que comenzó esta historia, cabello plateado, líneas más profundas, pero postura erguida. La voz de Salvador aún me visitaba a veces más en memoria que en sonido. La estructura falla cuando la carga está desbalanceada. Tenía razón, por supuesto. Pasé años redistribuyendo el peso y al final el cimiento resistió, porque finalmente era solo mío. Afuera un ferry cruzaba el horizonte, sus luces tejiendo el agua como una constelación lenta. Pensé en la joven de mi carta de beca construyendo sus maquetas, quedándose despierta, hasta medianoche buscando su propia versión del equilibrio. Buena suerte, Camila, susurré, aunque nadie escuchó. Puse la carta plana junto a la maqueta y retrocedí para mirar ambas. El equilibrio estaba bien ahora, medido, silencioso, constante. El sol se hundió más, convirtiendo la bahía en oro fundido. En el reflejo de la ventana capté mi propia sonrisa, leve, pequeña, pero segura. Algunas veces pierdes viajes para encontrar tu destino.